Saludos cordiales a todos. Nuestro grupo está conformado por Lisbeth Chimbo, Sebastián Nochamín, Tatiana Pagliaccio, Sebastián Paredes, Francisco Pineda, Luis Rosero Andrade, Paola Tapia y mi persona quien les habla, Brandon Catucuamba. Les hablaremos acerca de los fundamentos jurídicos de los derechos de la naturaleza y sus implicancias conforme a lo que expresa el libro de Ramiro Ávila Santamaría, El neoconstitucionalismo andino. Para empezar, en la Constitución del 2008, uno de los detalles que más sobresalen es el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Estos se hallan inmersos o escritos en los títulos 2 y 7 de dicha normativa. Estos son cuestionados por especialistas del derecho. Ahora bien, con el propósito de que exista entendimiento respecto del tema, este se desarrollará a partir de 4 puntos que son de gran relevancia o muy importantes. El primero es que se da desde una descripción de los argumentos que niegan los derechos de la misma, es decir, los derechos de la naturaleza. Como segundo punto tenemos utilizar y afirmar con argumentos tradicionales que los mismos existen. 3. Hablar de nuevos argumentos que sostienen dicha existencia de derechos. Y por último, 4. Reconocer la evolución de los derechos en donde se aprecia que los mismos son inevitables con respecto a la existencia de los derechos de la naturaleza. Ahora, concentrándonos en aquellos que niegan la existencia de los derechos de la naturaleza, se pueden apreciar que los mismos no se podrían efectivizar debido a que estos no cumplen con argumentos jurídicos que también se los voy a mencionar. Estos son la dignidad, el derecho subjetivo, la capacidad y la igualdad. En cuanto a la dignidad, se habla principalmente de la fórmula del medio y fin, en donde se destaca que solo las personas pueden determinarse de esta forma, en tanto que la naturaleza no es sino solo un medio, por lo que no podría gozar de un estatus de titularidad de derechos. En cuanto al derecho subjetivo, como segundo punto, se menciona que las personas podemos ejercer nuestros derechos descritos en una norma, es decir, exigir los mismos, el cumplimiento de los mismos. Continuando, tenemos a la capacidad, misma que va encaminada hacia contraer obligaciones y disponer de derechos, algo que a simple vista es realmente imposible para la naturaleza, ya que aquí principalmente se menciona o se habla de la voluntad, la cual solo la poseemos evidentemente nosotros, los seres humanos. Concluyendo así, podemos mencionar que evidentemente desde este punto de vista, la naturaleza en sí no cumple con estos parámetros fundamentales para poder gozar de derechos. En este momento me corresponde tratar sobre el concepto de igualdad. Y debemos tener en cuenta que este principio a lo largo del tiempo ha sufrido grandes cambios para encaminarse a la protección y a la promoción de lo diverso, es decir, para encaminarse a todo aquello que es diferente. En primera instancia, tenemos la acepción de igualdad, que es la aristotélica, que prácticamente nos menciona que se debe tratar de una forma igual a todo aquello que posee características similares y diferente a todo lo que es diferente. Partiendo de esta acepción, en la antigua Grecia se trataba de una manera muy distinta a los ciudadanos y a los esclavos. Posteriormente, en el mundo moderno, se distinguía a las personas blancas de las personas negras en los regímenes basados en la segregación racial. Luego, este principio se ubicó en el ser ideal, y la igualdad básicamente se entendía en tratar diferente a las personas que están más cerca de ser un ser ideal y se trataba diferente a aquellas personas que están más lejos de ser ideal y posteriormente a estas personas se procedía a eliminarlas. Esta concepción dio lugar a una homologación o al exterminio y como método para lograr esta igualdad, en primer lugar, fue la asimilación y en segundo lugar, el genocidio. Ya ahora en la actualidad se habla de igualdad sin discriminación, que consiste básicamente en respetar todo aquello que es diferente, y aquel individuo que se encuentre en una situación de marginación por ser social o económicamente diferente puede exigir un trato igual a todos aquellos quienes sí gozan de todos los derechos.
Por otro lado, hablando ya sobre la dignidad y su excepción, de manera primordial debemos tener en cuenta que nadie debe ser un medio para el cumplimiento de los fines de otros, a menos que, además de ser el medio, sea nuestro fin al mismo tiempo. Y un ejemplo claro para reforzar lo que antes dije es el trabajo digno. Mientras nosotros somos el medio para contribuir los fines de otros, sean económicos o sociales, a su vez nosotros también satisfacemos nuestros fines. Ahora, con lo antes mencionado, vamos a hacerlo en relación con la Tierra, considerando que el ser humano y la naturaleza son elementos de este conjunto llamado Tierra y que si uno de ellos altera el equilibrio del mismo, la Tierra no va a poder cumplir sus fines. En este sentido, los seres humanos somos medios por omisión y por acción. Los seres humanos necesitamos de la naturaleza para vivir y esta a su vez nos necesita. Ahora vamos a hablar acerca del derecho subjetivo y su progresiva ampliación. El derecho subjetivo es una categoría jurídica que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Su camino histórico nace desde la concepción del derecho natural. En las declaraciones de derechos del siglo XVIII se pueden evidenciar reivindicaciones teóricas reconocidas jurídicamente. Sin embargo, una vez formalizadas estas demandas, resultó conveniente limitar la influencia expansiva del derecho natural. Se crea entonces la teoría del derecho subjetivo, la cual restringe la titularidad de derechos en base a categorías como la edad, la propiedad, educación, autonomía laboral e incluso la religión. Con el aparecimiento del derecho social y la posibilidad de demandar también al Estado, surge a nivel internacional la categoría de los derechos humanos, los cuales ya no pueden ser reconocidos como derechos subjetivos, debido a que esto va en contra de la jerarquía que tienen. La tendencia teórica que domina la teoría contemporánea es considerar a los derechos como fundamentales, ya que en este concepto cabe tanto la protección de los seres humanos como de la naturaleza. Se puede concluir entonces que conceptos como el derecho subjetivo evolucionan hacia la expansión y hacia la mayor integración de sujetos protegidos y titulares de derechos, lo cual depende del debate democrático en un Estado constitucional. Paralelamente a este concepto evoluciona también el de capacidad y representación. Como es evidente, a lo largo de la historia se ha podido superar el hecho de que las mujeres, niños y niñas, indígenas, discapacitados, entre otros sujetos, no se les considere como capaces para ejercer sus derechos, lo cual ha sido considerado como una barbaridad jurídica. En el caso de la naturaleza, su titularidad de derechos nace de la evolución de los derechos hasta llegar a su categoría de fundamentales. Sin embargo, se puede evidenciar que en otros campos, excepciones al concepto de capacidad, que en materia civil, por ejemplo, este puede ser una incapacidad absoluta o relativa. Dichos conceptos se dan en relación a los dementes, impúberes y sordomudos. Sin embargo, la naturaleza no está contemplada, lo cual es resultado de la imposibilidad de imaginar el alcance de la evolución de los derechos fundamentales. Si se considera la naturaleza como un sujeto incapaz, es importante mencionar que al igual que el resto de incapaces, ésta no pierde la titularidad de sus derechos, y por lo tanto entra en una nueva categoría conocida como la representación, a través de la cual otros sujetos son los encargados de ejercer sus derechos. La igualdad y la comparabilidad. La igualdad, como toda categoría jurídica, es convencional y puede evolucionar. En este sentido, surge un nuevo ente de estudio que es la naturaleza. Es decir, que los derechos de la naturaleza dejan de ser considerados patrimonio del país que le otorga protección constitucional y se convierten en elementos de un patrimonio común entre países del área andina. La naturaleza como sujeto de derecho y sus derechos que en esta obra se analizan son fenómenos complejos que no se pueden analizar aisladamente de los procesos de transformación constitucional y de organización territorial. Por otro lado, la cosmovisión traspuesta en la Constitución de la República del Ecuador por medio del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho y del buen vivir como principio guía, lleva a una postura biométrica que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Es decir, que todos los seres, aunque no sean idénticos, tienen un valor ontológico, aun cuando no sean de utilidad para los seres humanos. En este contexto, la doctrina hace hincapié también en la modificación del concepto de ciudadanía, que deja de ser simplemente individual y liberal y se convierte en una colectiva y comunitaria. La Constitución del Ecuador es la más representativa de este cambio, porque pasa de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica y a una dogmática de los derechos que incluye no solamente a los seres humanos, sino también a los seres animados e inanimados. A pesar de este claro reconocimiento constitucional, la implementación de los derechos de la naturaleza no ha sido fácil ni inmediata. En base a lo anteriormente expuesto, abarcamos no solamente el tema de igualdad y comparabilidad, sino también el hecho de caminar alegremente hacia la fuente de que es la filosofía andina,
tomando en cuenta principios importantes como la relacionalidad, la correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad. En conclusión, podemos decir que la Constitución de la República del Ecuador consagra los derechos de la naturaleza. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la naturaleza constituye un corte en la historia del derecho constitucional contemporáneo, no solo en lo referente a la protección de la naturaleza, sino también con respecto a los sujetos de derecho, ya que la Constitución ecuatoriana busca ir más allá del fundamento del constitucionalismo clásico, basado en el contrato social, sino que incluye el contrato natural, que es el acuerdo y la reciprocidad que debe existir entre los seres humanos y la tierra. Cuando hablamos de la relacionalidad en cuanto a la lógica racional occidental, nos estamos refiriendo a esa forma de categorizar o de distinguir las cosas, es decir, que en su estructura estaríamos hablando de P y de no P. Esto lo podemos distinguir en la forma en la que nosotros concebimos al mundo en cuanto a las contraposiciones que hacemos entre sí, es decir, lo opuesto y lo dual. Por ejemplo, hombre-mujer, positivo-negativo, blanco-oscuro, individuo-colectivo, animal, hombre, etc. Es decir, estamos hablando del yo y del otro yo. Este principio tiene que ver con una concepción holística de la vida, es decir, que todo está relacionado o vinculado entre sí, es decir, todo está concretado uno con otro. Este principio se puede distinguir de dos formas, una negativa y una positiva. La primera hace referencia a que ningún ente es carente de relaciones, es decir, que por lo tanto todo está relacionado entre sí, y la otra, que es la forma negativa, que nos dice que haga lo que haga un individuo, este no va a afectar a los otros, es decir, que la relación es más bien no es causal, sino más bien es ontológica. Esto quiere decir que lo importante no es la capacidad que tenga un ente de alterar al otro, sino lo que nos importa aquí son lo que llegan a ser, lo que son. En consecuencia, este principio es que la naturaleza requiere de los seres humanos que lo habitan, es decir, que el hombre no es la naturaleza o la naturaleza no es parte del hombre, sino que más bien el ser humano es uno solo con la naturaleza, están vinculados entre sí y que por ende causar daño al uno es causar daño al otro. Es decir, que si nosotros hacemos daño a la naturaleza, nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. La correspondencia en el pensamiento andino implica una correlación mutua o bidireccional entre los dos elementos que se manifiestan en un nivel o en todos los aspectos de la vida. Un ejemplo de esto es la medicina indígena o también conocida como medicina homeopática, en la cual nos dice que prácticamente una curación de una enfermedad estarían estrechamente relacionadas las dos, es decir, la cura y la enfermedad, puesto que dice que las sustancias que tienen ambas están relacionadas y por eso decimos que un enfermo puede recuperarse por dinámica de su propio organismo. La complementariedad. Todos los entes coexisten entre sí. Al hablar de la complementariedad estamos hablando de que un elemento depende de todos los restantes para ser configurado como un elemento completo o un elemento en sí. Esto nos recuerda a un clásico dibujo que todos conocemos, como es el yin y el yang, en que prácticamente decimos que para ser considerado como un elemento se requiere de otro que podría ser contrario al mismo, pero decimos que no existen elementos contrarios, sino que más bien existen elementos complementarios y armónicos. Los opuestos estarían dinámicamente unidos entre sí. En este sentido, el cielo, la tierra, la luna, el sol, lo claro, lo oscuro, la verdad, la falsedad, la hembra, el macho y sobre todo la naturaleza y el ser humano no pueden excluirse, sino necesitan más bien estar necesariamente unidos para complementarse entre sí. Esta afirmación nos llega a decir que en la lógica de los derechos estaría profundamente inadecuado decir que solo uno de estos elementos conformaría la naturaleza y proteger solo a uno de estos elementos. Entonces, así decimos que en este sentido los humanos como naturaleza gozan de una protección jurídica. Finalmente, la reciprocidad se presenta como ese principio o esa forma práctica en la que interactúan todos los principios ya antes mencionados. Es decir, esa interacción de lo humano y de lo no humano. El principio de reciprocidad se puede apreciar, se lo puede vivir, se lo puede aplicar en cualquier campo de la vida, desde lo cotidiano hasta lo personal y desde lo trascendental hasta lo cósmico. Del agujero negro al Big Bang. Continuando con el desarrollo de uno de los subtemas, el autor aquí nos busca a través de esta metáfora explicar el desarrollo del derecho a la naturaleza.
Tal como conocemos en la teoría, al principio todo se encontraba contraído en uno solo, o no existía nada, y no fue hasta que ocurrió esta explosión que nuestra realidad se pudo expandir. De igual manera sucede con el derecho de la naturaleza, que recogiendo una postura bíblica y una postura civil, convienen en que la naturaleza es un objeto, es un bien, mueble o inmueble, que pertenece a la humanidad y que puede ser usada sin ningún tipo de restricción. Es aquí donde ocurre el Big Bang, a través de 3 declaraciones. La primera, en 1972, la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, que lo que nos establece son determinadas restricciones o limitantes a la explotación de la naturaleza en cuanto afectaría también a la sociedad humana. La segunda, en 1992, la Declaración de Río de Medio Ambiente y el Desarrollo, que reconoce el derecho al medio ambiente sano para todas las personas, además que establece que la naturaleza merece una protección especial en virtud de que el humano es quien se beneficia de ella, es decir, que existe todavía una visión antropológica. Finalmente tenemos a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, recogida en el 2012 en Cochabamba, que nos establece a través de una filosofía andina y el desarrollo de 4 artículos, es que la naturaleza, la Madre Tierra, es un ser vivo, que tiene derechos y tenemos la obligación de protegerla, de vivir en armonía y de contribuir para el desarrollo mutuo. Además, establece una prohibición de una interpretación restrictiva de la declaración. Todo esto con el objetivo de romper el formalismo jurídico para buscar nuevos fundamentos en el derecho de la naturaleza. En cuanto a las implicancias, refiriéndonos específicamente al liberalismo y los derechos de la naturaleza, es importante mencionar que la Constitución ecuatoriana ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos y que por este liberalismo se permite sin problema alguno mencionada inclusión. Se puede decir que para la humanidad dotar de protección a la naturaleza es absolutamente necesario para evitar efectos desastrosos del capitalismo depredador en el individuo, como por ejemplo la contaminación ambiental, el calentamiento global, entre otros. Así, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos nos obliga tanto a extender la comprensión liberal de derechos como a romperla. Así, entender y aprender de más ciencias sociales y de otros sujetos como los indígenas se torna necesario. Por ejemplo, en la filosofía indígena, la Pachamama es una diosa para el mundo, puesto que el ser humano es parte de la misma y le debe veneración y respeto, donde la libertad de mercado no es aplicable, puesto que se puede tomar algo de la naturaleza únicamente por necesidad de sobrevivencia y además donde los principios que más ayudarían a entender a la Pachamama como un ser vivo sería la racionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Por ende es admirable que dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano se reconozca el derecho pleno a la naturaleza, tanto así que el summa causae o buen vivir no se limita solo a la protección de las personas, sino al bien de todo viviente, incluso la naturaleza y los animales. Por ello es importantísimo denotar que Ecuador es el primer país del mundo que reconoce los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, mismo que denota un paso significativo a favor del cuidado del ambiente, que sirve como ejemplo para otros países, ya que la conservación y desarrollo sostenible no dependen únicamente de la voluntad de políticos y del gobierno, sino también de todos los seres humanos. Ahora bien, dentro del análisis de los fundamentos jurídicos de los derechos de la naturaleza y sus implicancias, cabe hacernos una pregunta: ¿verdaderamente se cumplen las leyes en favor de nuestro medio ambiente en el país? Es de gran relevancia mencionar que tan solo con poner nuestra mirada en lo que sucede en temas de extractivismo, donde el gobierno ve a la naturaleza como una fuente de recursos y difícilmente un sujeto de derechos. Derechos que consecuentemente terminan siendo violentados en la Constitución. Por historia conocemos que en la antigüedad los derechos no eran considerados para todas las personas. Esto quiere decir que los derechos llegaron a ser y a concebirse como privilegios de estas personas y como privilegios de clase. El pueblo afrodescendiente y los indígenas fueron
personas atropelladas por esta realidad, a tal punto de creer que ellos no tenían la suficiente inteligencia como para poseer cierta libertad o ciertos derechos, lo que otras personas sí tenían. La diferencia entre afrodescendientes y los indígenas era el modo de producción esclavista, parte de un sistema que se conoce como servidumbre, que era el sistema dentro de la comunidad indígena, que era parecido entre ambos, lo cual termina siendo una forma de vida bastante similar en la vulneración de estos derechos. Es así que a pesar de haber garantizado por años que las formas de explotación no vuelvan a introducirse en la vida de nuestra sociedad, la Constitución hace un llamado a respetar a la naturaleza en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque está sufriendo actos similares a los que sufrían tanto los indígenas y los afrodescendientes relacionados con la explotación de estos recursos. La razón fundamental de esta realidad es que la naturaleza incrementa su valor por lo que se puede explotar verdaderamente. Y es por eso que se considera al extractivismo como una forma de esclavismo. Es como un neoesclavismo dentro de este análisis, dirigida a sujetos considerados dentro de la Constitución como verdaderos sujetos de derecho. Si lo contenido en la Constitución no se convierte en una realidad, los derechos de la naturaleza terminan siendo una utopía, como muchos de los derechos que se convierten en verdaderas aspiraciones. La naturaleza hoy en día de una u otra forma pide un cambio verdadero, un cambio que esté encaminado a la transformación de las formas de producción, algo que permita disminuir esta explotación, encaminarla como un sujeto de derechos real y no solo enmarcado dentro de una normativa. Las luchas sociales son y siempre serán la expresión más importante para conseguir este reconocimiento, apoyado en base a los movimientos sociales, los mismos que permiten aquellas conquistas jurídicas que hoy se hacen realidad y permiten reconocer varios derechos. Lo que muchos años atrás era un privilegio, como lo mencionamos, hoy de a poco se traza el camino hacia un estado de derecho, viviendo el summa causa, que para todos, sin excepciones, sea esta una realidad, pero es importante no desatender estas transformaciones sociales. Muchas gracias por su atención.